De la carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 16. Por tanto, no expongáis a la maledicencia vuestro privilegio, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Toda vez que quien así sirve a Dios se hace grato a Dios y aprobado por los hombres. Procuremos, por tanto, lo que fomente la paz y la mutua edificación. No vayas a destruir la obra de Dios por un alimento. Todo es puro, ciertamente, pero es malo comer dando escándalo. Lo bueno es no comer carne, ni beber vino, ni hacer cosa que sea para tu hermano ocasión de caída, tropiezo o debilidad. Palabra de Dios. Queridos hermanos, llegamos ya casi al final de esta carta a los romanos. Es el penúltimo capítulo, diría yo. Y entonces, pues, aquí San Pablo nos habla de pequeñas cosas, de pequeños problemas morales o problemas de convivencia, como que no son interesantes para nosotros. Porque el tema fundamental es no escandalizar a otros comiendo la carne ofrecida a los ídolos. Y claro, pues a nosotros, visto así, esto no nos interesa nada. Porque ahora no hay esa carne en las carnicerías. Pero, bueno, San Pablo siempre es imprevisible. San Pablo siempre nos va a decir cosas interesantes. Y entonces me ha parecido bueno, pues hacer una charla sobre esto. Basándome sobre esto diré otras muchas cosas, claro está. Pero siempre en la línea de la comprensión de la carta a los romanos, que es lo importante. Tres formas hay, o hemos visto en esta carta a los romanos, de llegar a Dios. La primera forma es con la ley, como hacían los judíos, como hacían los fariseos. Una ley que fundamentalmente es el cumplimiento de la ley el que te procura la justicia. La justicia, el hecho de ser justo delante de Dios, ¿cómo podía un fariseo cumplirlo o llegar a ello? Pues podía simplemente cumpliendo perfectamente todos los preceptos de la ley. Es una justicia pequeña, es una justicia muy imperfecta, pero no tenían otra. Y además la liaron del todo, ya cuando vino Jesucristo, que quería llevar a plenitud esa justicia, llevar a plenitud esa ley, fue cuando se radicalizaron de tal manera que Jesucristo tuvo varias veces que cargar contra ellos. Después, otra forma de llegar a Dios es lo que podríamos llamar, ya dentro del cristianismo, de los cristianos normales. ¿Qué son los cristianos normales? Pues son los cristianos que viven lo que yo llamo muchas veces la teología de la retribución. Es decir, también hay cumplimiento ahí. También hay la búsqueda de Dios por medio de las obras, por medio de los méritos, por medio del cumplimiento, en una palabra.
Entonces, pues llegamos a una situación en la que nos parecemos a la ley. No descubrimos tampoco a Jesucristo. No nos radicalizamos contra Jesucristo, pero no lo descubrimos porque nosotros creemos que Jesucristo se nos ha dado como imitación, para imitarle, para que nos ayude a llegar a Dios, a ganar el cielo, a entrar por los caminos verdaderos de Dios. Pero no tiene Jesucristo, digamos, esa categoría de redentor, de señor, del viviente, del que realmente pues con su sangre nos ha redimido en lo profundo de nuestra vida y de nuestro corazón. Esta pues la viven muchísima gente dentro de la Iglesia Católica, como vamos a ver ahora. Y la tercera manera de llegar a Dios es la manera en la cual ya no somos nosotros los que llegamos a Dios con nuestras cosas, con nuestros cumplimientos, sino que se torna y se da la vuelta como un calcetín el tema, porque es Él el que viene a nosotros. Es Él el que nos ama. Es Él el que llega a nuestras vidas, el que llega a nuestras pobrezas, el que llega a nuestro pecado, el que llega a todas aquellas cosas que nosotros, en otras de las dos formas que hemos dicho antes, pues casi no sabíamos qué hacer con ello. Yo cuando terminé de sacerdote, pues la verdad es que no sabía en cuál de estas tres formas estaba. Poco a poco me fui dando cuenta y sobre todo lo descubrí cuando descubrí la tercera. Cuando descubrí la tercera, descubrí la segunda. Cuando descubrí la tercera, me di cuenta, dijo, anda, pero si yo hasta ahora he estado en el cumplimiento. Yo he estado en ganarme el cielo, ganarme con mis obras, ganarme con mis méritos, la gracia de Dios, ganármelo todo. Pero además feliz. Yo era un cura feliz, ¿por qué? Pues porque la carrera te da unos conocimientos preciosos de teología y de todo. Tienes solucionado todos los problemas. Cualquiera que viniera a consultarte, pues tú le decías cosas, incluso cosas que le valían. No voy a decir que no. Pero un día, predicando a unas monjas unos ejercicios, les hice dos preguntas. Había 26 monjas en aquel coro. Y la primera pregunta es, hermanas, os voy a preguntar una cosa. ¿Creéis que es necesaria la gracia para la salvación? Y todas, las 26, me contestaron, claro, es necesaria la gracia. Digo, segunda pregunta, pero la gracia hay que merecerla, ¿no? Y cuando hice esta segunda pregunta, pues ya un cuchicheo de tocas, unas hablando con otras y unas hablando, y en un momento dado ya digo, venga, ¿cuántas votan por una cosa y otras por otra? 22 de ellas dijeron que hay que merecerla, que la gracia hay que merecerla. Y 4 dijeron, no, la gracia no se merece. Entonces, claro, yo dije, hermanas, aquí hay 22 herejes
semipelagianas. Y traté de explicárselo. No sé si me entenderían o no me entenderían. Pero yo te hago a ti, que me miras, que me estás escuchando esta apuesta. Vete tú a tu parroquia. Vete tú a tu cura. Vete tú a tus curas. Y hazles estas dos preguntas. ¿Es necesaria la gracia para la salvación? Pero la gracia hay que merecerla, ¿verdad? Y estoy seguro que a muchos curas les pondrías en aprieto. Pero si la gracia hay que merecerla, eres un pelagiano. O para que suene más suave, pero solo para que suene más suave, un semipelagiano. Y si eres semipelagiano, si eres hereje, ¿sabes lo que te pasa? Hay poca intimidad en tu relación con Dios. No descubres a Jesucristo. Eres tú el que tienes que merecer la gracia, eres tú el que haces las obras, eres tú el que te tienes que esforzar, eres tú el que tienes que ganar los méritos, eres tú el que vas a recibir la gloria, porque tú eres el que estás haciendo la obra de tu salvación, eres tú el que te estás ganando al cielo. Entonces, ¿para qué te sirve Jesucristo? Por Jesucristo, pues casi no se sabe qué hacer con él. Para este tipo de personas, a lo más te sirve de modelo para imitarle, modelo de imitación. Pero claro, Jesucristo como modelo de imitación nada más parece muy poco. Tiene que haber algo más. ¿Cuánta gente dice eso? Tiene que haber algo más. Tiene que ser de otra forma. Porque como modelo de imitación Jesucristo es muy poca cosa. Pues bien, yo era un cura feliz. Yo había estudiado. Yo tenía en mis razonamientos, porque el tema es que esta teología es una teología racional. Esta forma de vivir nuestra relación con Dios es muy racional, no es experimental, no experimentas nada. Vives de razones, o vives de leyes, o vives de cumplimientos, como vengo diciendo. Una clase de moral, y yo me acuerdo mucho en mi formación de estas clases, que yo salía contento, salía henchido, salía diciendo, qué bien fundamentado está todo, qué maravilla, y dando gracias y alabanzas y loores a nuestro pasado. Por ejemplo, una pequeña clase de moral sobre la ley, pues qué cosa más bonita y qué tranquilos nos dejaba. La ley siempre tiene una cosa, que necesita dividir a los hombres en buenos y malos. Si hay una ley que no divide a los hombres en buenos y malos, no es ley, es naturaleza. Por ejemplo, el tener dos ojos, el tener dos oídos, el tener una boca, eso no es ley, eso es naturaleza. Todo el mundo lo tenemos. No nos dividimos en buenos y malos porque todos lo tenemos. Si a alguno le falta es puro defecto físico, pero de la naturaleza. Sin embargo, la ley, en esa dimensión en la que yo viví y en la que yo prediqué muchos años,
y en la que yo descubrí un día, digo, no seré yo hereje, no estaré siendo hereje, pero tampoco sabía cómo salir de ello. El pecado siempre, la ley siempre necesita dividir a los hombres en buenos y malos. Y entonces te explicaba el profesor y te decía, es que la ley es así, miren ustedes. Primero de todo hay una ley que se llama la ley eterna. Y la ley eterna es como la programación que Dios ha hecho del universo, del cosmos. En la ley eterna entran las estrellas, los planetas, las constelaciones, el movimiento del mundo, y bajando a la tierra, pues la constitución de la tierra, de los mares, todo lo geográfico y todo lo que en definitiva constituye el lugar donde nosotros estamos viviendo. En este tipo de ley eterna casi no podemos pecar, casi no podemos dividir a los hombres en buenos y malos, pero sí se necesita, la ley necesita para ser ley dividir a los hombres en buenos y malos. Entonces digo yo, ¿y aquí cómo se peca? ¿O quién peca contra la ley eterna? Ahora ya el pecado, que siempre va desarrollándose, porque el pecado tiene un largo recorrido, no sabemos cuándo terminará el recorrido del pecado, pero el pecado ahora está incluso luchando contra la ley eterna, que en siglos pasados nadie pudo luchar contra la ley eterna. Pero ahora ¿qué tenemos? Pues tenemos un cambio climático, tenemos un armamento que puede destruir la tierra, tenemos una antiecología tremenda. Antes era la capa de ozono, ahora no sé qué es, el cambio climático. Pues hay mucha gente en el mundo. Se va a destruir también el maltusianismo que se llama o que llamaban. Entonces hasta la ley eterna se está poniendo en cuestión. Y sigue el profesor diciendo, y después viene la ley natural. ¿Y qué es la ley natural? Pues miren ustedes, la ley natural es la misma ley eterna, pero aplicada a la humanidad, a los hombres. Nosotros nos regimos por la ley natural. ¿Y esa ley natural qué quiere decir? ¿Qué es esto de la ley natural? Pues mira, el seguir las inclinaciones naturales del ser humano guiado por la razón. El que sigue esos razonamientos, el que sigue esas inclinaciones guiado por la razón, pues cumple la ley natural. Aquí tenemos también, en este momento de la historia, pues una división muy clara entre unos y otros. Y el profesor te lo hace notar. Te hace notar. Miren ustedes, porque ¿quién peca contra la ley natural? O sea, a favor de la ley natural están todos los virtuosos, las virtudes, porque nacen precisamente de actos que el hombre, que nosotros hacemos guiados por la razón. Pero ¿cuántas personas hoy no actúan guiados por la razón y por las inclinaciones naturales? Si una señora dice, es que yo soy, mi cuerpo no es mío, ¿por qué no puedo yo abortar? Eso es algo que chirría contra la ley natural. Mi cuerpo no es mío, ¿por qué no puedo yo abortar? ¿No notáis ahí algo que va contra las inclinaciones de la ley natural? La ley natural te hace vivir en comunidad, la ley natural te hace propagar la especie, te hace propagar, te inclina a cuidar de los hijos, te inclina a estar juntos, te inclina a la afectividad, te inclina a montones de cosas de esas, pero los que abortan, la homosexualidad, los que destruyen su propio cuerpo con las drogas,
los racistas, los que oprimen, los que explotan a los demás. Estos pues son personas que realmente, y en este momento se ve, los que estamos formados en este tipo de leyes de las que estoy hablando, y somos viejos ya, este mundo no nos gusta, porque vemos los atentados continuos contra la ley natural que tienen montones de grupos y de gente hoy día, sencillamente, que al no tener a Dios como centro de todas las cosas, pues ya no hay ni ley eterna, ni ley natural, no hay nada más que la ley del propio interés, la ley del propio grupo, la ley de la presión, la ley de yo pienso así, tú piensas de la otra forma. ¿Por qué va a ser natural eso que tú dices? ¿Por qué? Yo he conocido a una chica, bueno, muchas, pero una chica que cuando se confesó conmigo de haber abortado, me decía con toda la tranquilidad, pero yo nunca he tenido ningún problema, ni ningún remordimiento, ni nada. Era mi cultura. Yo vivía entre gente que eso era normal, absolutamente normal. Entonces yo ni pecado tenía. No cometí pecado. Sencillamente porque estaba dentro de mi contexto. Ahora, decía ella, que el Señor me ha tocado y que yo he descubierto, ahora me he dado cuenta de que estaba muy equivocada, de que he hecho cosas gordas en este sentido y de que realmente pues yo no he cumplido con nada de lo que debía haber cumplido para ser una mujer pues pacificada, por lo menos en mi conciencia y en lo más hondo de mi conciencia. Después está la tercera ley, que es la ley positiva. ¿Cuál es la ley positiva? Pues miren ustedes, la que nos damos nosotros a nosotros, la que nos da Dios también es ley positiva de alguna forma, y la que nos damos nosotros a nosotros mismos, que es la que regula la convivencia de los unos para con los otros. Y aquí hay, pues, empezando desde los mandamientos hasta todos los preceptos que podemos encontrar en la Biblia y en todas partes y en la Constitución y en todos los sitios donde ahora además que se prohíbe todo, porque todo está prohibido, no puedes ni coger setas en tu pueblo porque te multan, cuando las setas siempre fueron las dueñas del campo y podías cogerlas tú y cualquier otro sin ningún problema, pero ahora está prohibido. Ahora está prohibido, ¿por qué? Cuestión económica, evidentemente. Pues hay una cantidad de atentados contra la ley positiva que no digamos. Pues bien, esta ley positiva pues tiene como principio supremo el bien común. Pero ¿qué impresión sacas tú cuando ves la televisión? Estos dicen A, los otros B, los otros C, los otros D. Cada uno de ellos tiene un bien común distinto. Tiene formas distintas de ver el bien común. Entonces, ¿dónde queda la seguridad? ¿Dónde queda aquello que a mí me vanagloriaba diciendo qué bien fundamentado está todo esto? Si ahora resulta que los intereses partidistas, los intereses particulares de la gente, pues en definitiva se han llevado por delante a la ley, a Dios y a todo lo que en un momento dado de la historia ha constituido pues la seguridad de la gente y la felicidad de la gente, porque en definitiva esa seguridad es la que te da pues esa gracia y esa forma de vivir seguro. La seguridad es muy importante para la gente. La prefiere a muchas cosas que nosotros
pensamos que son intransferibles. Pues no, la seguridad es muy importante para la gente. Pues bien, ¿qué me pasó a mí en un momento determinado? En un momento determinado descubrí, por la gracia de Dios, por el don de Dios, que esto no era verdadero, que las cosas no funcionan así, que hay que darle a todo la vuelta del calcetín. Descubrí que es Dios el que me amaba, que yo no era bueno porque cumplía las leyes, que yo no era bueno para agradar a Dios, sino que era Dios al hacerme, al quererme, el que me hacía bueno. Y claro, al principio te quedas un poco como con mareo. O sea que tengo que cambiar toda mi construcción mental que he tenido hasta ahora. A mí me ha pasado eso. Después te das cuenta de que no tienes que cambiar la construcción mental, pero tienes que colocarla en su sitio. Clave. Hay una palabra clave. Un día fui yo a un retiro a Ponferrada con otros dos dominicos, el padre Borragán y el padre Chamorro. El padre Chamorro no había estado nunca en este tipo de retiros. Era muy amigo de Borragán. Y bueno, pues hicimos todo lo que se hace, la efusión del Espíritu y todo esto, y el Señor quiso darle a este padre Chamorro pues la experiencia del Espíritu, la efusión del Espíritu. Y fue tremendo. Él era vivaz, él era charlatán, él era pequeño, gordito, no sé qué más cosas decir de él, pero muy agradable, muy agradable. Dormían en la misma habitación Borragán y él, y al día siguiente Borragán se quejaba: en toda la noche no me ha dejado en paz. Toda la noche contándome lo que le estaba pasando, su testimonio. Y lo que decía, con eso me quedé yo, dice: es que ahora tengo la clave. Yo sabía todo lo que sabe un moralista, pero no tenía la clave. Cualquier persona que me viniera a consultar un tema, yo se lo resolvía, porque tengo la ciencia para eso, pero no tenía la clave. ¿Pero cuál es la clave, Chamorro? ¿Cuál es la clave para ti? Pues mira, la clave consiste en que no eres tú el que vas a Dios, sino que es Dios el que viene a ti. Que no eres tú el que ofreces tu sabiduría moral a Dios para llevar a la gente a Él, sino que Dios te ha dado la gracia de estudiar moral para poder guiar a la gente hacia Él. La clave es que yo no soy el autor, sino que es la gracia de Dios la que me ha llevado a mí a entender este misterio. Por primera vez en su vida, aquella noche, le resonó en el corazón la palabra Espíritu Santo. Y yo, que había ido, porque fue a ese retiro sencillamente porque tenían un congreso de moral en Roma y se suspendió el congreso, y entonces, como no sabía dónde tenía que ir, Borragán le dijo: vente con nosotros a Ponferrada, y se fue, pero casi sin saber ni a lo que iba. Y allí encontró la clave. Allí encontró la clave para dar la vuelta al calcetín de su vida. Encontró la clave para ¿qué? Pues para todo. Entre otras cosas, para entender la carta a los romanos.
Es inútil hablar de la carta a los romanos si no tienes la clave. Si no tienes la experiencia interior de que es el Señor el que te la va a revelar. Porque si piensas que tú la vas a entender por ti mismo, con tu fuerza, con tu sabiduría, te falta la clave. Y entonces la carta a los romanos te parecerá una tontería o te parecerá lo que sea. Pero la clave. Por eso precisamente he querido yo hablar hoy de este capítulo 14, que como digo ya son de los últimos de Romanos, que ya no tiene demasiado interés en sí mismo, porque nosotros no estamos en este momento en la situación de la carne ofrecida a los ídolos. No estamos en este momento. Pero es interesante, ¿por qué? Porque aquí vamos a ver un San Pablo que solamente se ve desde la clave. Aquí y en toda la carta a los romanos. Aquí vamos a ver a un Pablo que saca sabiduría de donde no la hay, que construye un querigma para dar una motivación a los cristianos del principio, una motivación para acercarse a Dios, acercarse a Jesucristo, conocer a Jesucristo más profundamente, en una cosa tan sencilla como esto, de comer juntos este tipo de carne o cualquier otra cosa. Porque ¿qué es lo que pasaba en aquel momento? Lo que pasaba en aquel momento es que, sabéis, los cristianos se reunían antes de la comunión, no como ahora. Se reunían y tenían pues una comida en común. Y al final de la comida en común, a semejanza de la comida judía, de la cena judía, la cena litúrgica, ritual, pues tenían su comida, fraternizaban. Había una palabra griega, hay una palabra griega, se llama agalíasis, que es precisamente esa palabra, la alegría especialísima que brotaba de aquellas comidas en común. Agalíasis. Cuando unas personas que hablan de Dios, que sienten a Dios, cenan juntos, incluso ahora, en un bar, donde sea. Si tú vas a cenar con personas que sienten a Dios, y entonces la conversación de la cena es sobre el Señor, sobre las cosas del Señor, sobre el testimonio que hay dentro de ti, de Jesucristo vivo y resucitado, haciéndote, brota entre los comensales una alegría especial que se llama agalíasis, que es una alegría que viene de arriba, una alegría del Espíritu Santo, una alegría y un gozo que viene de Dios. Si te pones a hablar de otras cosas, pues la agalíasis pues pierde octanaje, la agalíasis pierde voltaje, pierde fuerza y al final pues a lo mejor se transforma en cualquier otra cosa menos agalíasis. Pero si lo haces así, sintiéndolo en lo profundo del corazón, hoy mismo brota esta alegría y por lo tanto, si no tenemos palabra para decirla o para clasificarla, pues podemos utilizar la palabra de los griegos, llamándola así, agalíasis. Pues bien, entonces, ¿qué pasaba? Que al principio había agalíasis, había comunión, había un profundo bienestar de reunirse los cristianos, había edificación, mutua edificación,
había alabanza, daban gloria a Dios, precisamente por Jesucristo, por la muerte de Jesucristo, porque murió por ellos, porque ellos tenían esta experiencia de que Jesucristo, la sangre de Jesucristo les había salvado. Ellos, en un principio, vivieron todo esto, pero según fue pasando el tiempo, como siempre sucede, pues ¿qué? Ya no estamos en Jerusalén, ya no estamos cerca de Jerusalén, ya no estamos en los primeros años, ya no estamos en los primeros momentos. Iba entrando todo tipo de gente en las comunidades, en los grupos, y al final, pues ya no había una comida en común. Llevaban la gente al principio y lo ponían todo en común, todo lo que había que comer. Pero después ya no. Después cada uno comía lo que traía. Y San Pablo en Corintios dice, pero si vais a comer lo que traéis, comedlo en vuestra casa. ¿A qué venís aquí a comer? No construís, no edificáis la iglesia y la comunión. Y una de las cosas que sucedía es que había gente que comía carne y otros sabían que esa carne estaba ofrecida a los ídolos. Y entonces San Pablo, claro, le vinieron con la acusación. Y San Pablo dice, sé de parte del Señor que no hay nada impuro, que se puede comer todo. Se puede comer lo ofrecido a los ídolos y se puede comer todo, absolutamente todo. Pero yo digo de mi parte que lo que no se puede hacer es escandalizar. Y sobre todo a los más pequeños, a los menos formados, a los que no tienen suficiente cultura, no se puede escandalizar, porque matas la obra de Jesucristo en ellos. Están en un proceso de fe y tú, pues, le pones trabas o escándalos y no saben ellos cómo salir de eso. Y entonces San Pablo, pues no apela ni a la ley natural, ni a la ley eterna, ni a la ley positiva, no apela a ningún razonamiento tampoco de ninguna clase, apela al querigma. Aún para resolver un caso tan sencillito como esto, San Pablo no da ninguna norma racional. No habla de psicologías ni de cosas que, mira, que será mucho mejor que... No. Se va a Jesucristo. Se va al querigma. Es lo mejor que tiene este capítulo. Y entonces monta un querigma precioso. Ahí dice, Cristo murió por todos, les dice, para solucionar este problema. Cristo murió por todos. Luego todos hemos muerto con Él. Figuraos para entender esto. Si Cristo murió por todos, todos hemos muerto por Él. O con Él, mejor dicho. Entonces, si has muerto con Él, tú no tienes derecho a vivir para ti mismo, ni para tus maneras de pensar, ni para tus exigencias, ni para tus ideas, ni para tus cosas. Cuando estás reunido en comunidad, no tienes derecho. Porque has muerto con Cristo. Entonces tú no tienes por qué criticar a esto. Si has muerto con Cristo, no le critiques. Porque tú no has muerto por nadie. Si hubieras muerto por alguien, pues tú podrías. Y tú no puedes hacer otro. Y tú tampoco puedes escandalizar. Y no puedes decir, pues yo como la carne sacrificada a los ídolos porque nosotros sabemos de que Jesucristo ha dicho que se puede comer de todo. No hay nada impuro. Todo es puro.
bien, dice San Pablo. No, eso no es bueno, no está bien. Se puede torcer, se puede hacer daño a la gente, se puede tronchar el camino de fe de algunos hermanos que son muy sencillos, que son esto y que son lo de más allá. Él lo vería, pero anclado en el querigma. ¿Os dais cuenta? A mí esto es lo que me emociona. Lo que me emociona a San Pablo es que no anda ahí con cocinas, no. Jesucristo. Móntate tú tu querigma. Si estás en tu casa y resulta que en tu casa todo va mal, y hay tensiones, y hay agresividades, y hay cosas, móntate tu propio querigma. ¿Qué haría Jesucristo en ese momento? ¿Qué haría en esta situación? Busca en el Evangelio, busca en la revelación el querigma, que seguro que hay. Seguro que encuentras algo, unas palabras donde te dicen lo que tú tienes que hacer en esa situación. Porque si no montas el querigma tú, si no vives del querigma, vas a ser uno más que vas a estar allí discutiendo y dando gritos y dando voces y aumentando la agresividad. Más o menos esto nos quiere decir San Pablo. Y yo digo, pues es interesante. Vamos nosotros a vivir desde el don, desde la gracia y del carisma. Podemos decir, el tema no es importante, pero el principio sí. El tema no es importante y sobre todo para nosotros ahora no es nada importante lo de la carne de los ídolos. Pero el principio sí, de que tú no has muerto por nadie. Si no has muerto por nadie, y ese es el principio, pues no tienes o puedes dejarle a Jesucristo sin trabajo, porque eso le corresponde a Jesucristo. Luego no podemos escandalizar, ni podemos murmurar, ni criticar, ni propagar sospechas, ni tantas cosas, bulos o fake news, como dicen ahora, bulos de toda clase, para vivir en comunidad. Esto lo dice San Pablo. Bueno, el fake news no, pero la vida en comunidad, y lo repite muchas veces, está compuesta muchas veces de toda esta problemática, dice, pero vamos a dejar de no querernos, vamos a dejar de que nosotros no hemos muerto los unos por los otros, que es Jesucristo el que ha muerto por nosotros. Entonces, pues, si el Espíritu Santo te lo mete en el corazón, es muy importante, es muy interesante que te lo meta en el corazón. Pues muy bien. Entonces, sin embargo, visto desde ahora y visto desde la experiencia, yo mismo tengo una experiencia que hay que tener cuidado con dos cosas: con los buenistas y con los prepotentes. Porque esto que dice San Pablo está muy bien desde una situación muy particular, pero ampliando el espectro te encuentras que hay profesionales del escándalo que se escandalizan con una facilidad. Y ese escándalo lo utilizan, y utilizan a Jesucristo para hacer que tú pienses así, que tú pienses de la otra forma, que hagas esto. Yo me acuerdo, lo he predicado muchas veces, de una señora que me dijo, al principio de la renovación, al principio, que el Señor se le había aparecido a las 5 de la mañana y le había dicho que yo tenía que ir a tal sitio con ella. Digo, anda, qué cosa más curiosa. A mí se me apareció a las 5:05 y me dijo que no te hiciera ningún caso. Porque hay gente, digamos, que utilizan como una especie de buenismo retorcido para decir, mira qué pobrecito soy, mira qué pequeño soy, si no me echas una mano, si no me ayudas, si no me haces esto, pues es que no eres buen cristiano, no cumples con Jesucristo, eres un mal sacerdote, eres un mal...
Si yo no hubiera sido fuerte en mi vida, yo hubiera dejado el sacerdocio. Porque ha habido personas que me han podido sacar del sacerdocio si yo hubiera sido bueno con ellas. Si hubiera sido yo buenista con ellos y no hubiera tenido, pues, digamos, una convicción fuerte de que lo importante es lo importante. Hay mucho buenismo por ahí, la prepotencia. Dios mío, también qué cosas, la prepotencia. Yo llegué a una parroquia en 1986 donde pues no fue nada bien acogido y además iba con otro estilo, con otras ideas que allí no funcionaban. Y yo me acuerdo muy bien que a los 6 meses de estar allí mal, pues reunía a todos los agentes de pastoral, que eran muchos grupos los que había en aquella parroquia. Y cuando terminaron de exponer las cosas y de hacer las críticas que les dio la gana, fueron muchas, yo en la recopilación o la charla final les dije simplemente, digo, mire, yo veo que ustedes saben de Dios mucho más que el párroco. Pues no me hacía ningún caso. Yo veo que ustedes saben de Dios más que el obispo. Tampoco le hacen caso. Yo veo que ustedes saben de Dios más que el Papa. Y yo veo que ustedes saben de Dios mucho más que Dios. Por lo tanto, el párroco aquí soy yo. Y el que marca las normas y las directrices aquí en adelante soy yo. Pueden irse saliendo de los grupos. La juventud, el párroco anterior a mí, en el mes de octubre siempre tenía una excursión con 3 autocares. Asistí yo precisamente a la última. A 3 autocares de jóvenes. Al año y de estar yo de párroco en esa parroquia no había nada más que 3 o 4 jóvenes pululando por allí. Habían desaparecido todos de la parroquia. ¿Me causó impresión? Sí, pero buena. Pero buena. ¿Por qué? Porque había que fundamentar las cosas en Jesucristo. No en otros pasatiempos socioeconómicos o socioinfantiles o sociolúdicos o como te dé la gana. Había que ir conduciendo las cosas por donde creo yo que fueron conducidas y tenían que haber sido conducidas. Pues bien, estas cosas están así. El Señor a mí nunca me ha hecho ni rezador, ni piadoso, ni observante, ni beato, ni liturgista, ni ninguna cosa que llegó en un momento dado a preocuparme, es verdad. Pero cuando descubrí a Cristo, como chamorro, cuando descubrí a Cristo, pues intuí un camino. Y además un camino del cual yo no podía renegar. No me era permitido, no se me permitía de ninguna forma renegar de ese camino. Y entonces yo no me he considerado nunca una persona, qué sé yo, pues ni extremista, ni nada de todas estas cosas, pero ni radical, ni fanático, ni integrista, ni excluyente. Pero sí que cuando ha habido que decidir cosas, las he decidido. Las he decidido, pero siempre en la misma línea. Siempre en la misma línea de Jesucristo, que es la línea en la que Él nos quiere, me parece a mí, a todos nosotros. Leyendo a San Pablo, leyendo a... ¿Cuántas veces dice San Pablo aquello de ¿es que creéis que yo trabajo para los hombres? ¿Es que creéis que a mí lo que me importa son los hombres? ¿O las ideas o los pensamientos o las críticas de los hombres? No, estáis muy equivocados. Dice San Pablo, yo voy por otra parte, yo voy por Cristo. Pues bien,
aún en la renovación carismática. Entre el 80 y 90 yo estuve en la Coordinadora Nacional 10 años. Y bueno, pues en la Coordinadora Nacional éramos 7 personas de distintas órdenes religiosas, de distintos sitios seglares, distintas teologías, todo distinto. Y no era nada fácil unir una experiencia del espíritu común, que esa era común, pero unirla y anclarla después en los determinados pensamientos y formas en los que se había educado cada uno. Te encuentras en una renovación carismática con que dices, sí, el Señor nos ha dado el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo tiene que ir por aquí, mira, tenemos que comportarnos así, 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 y ayunar y hacer esto y hacer lo demás allá. Pues yo no, yo nunca lo vi así. Yo vi que el Espíritu Santo nos daba una dimensión nueva y una dimensión en la cual nosotros teníamos que reformar algo, lo que pudiéramos, con sencillez, dentro de la liturgia o dentro de la convivencia o dentro del estilo con que funcionaban todas nuestras reuniones y todas aquellas cosas. Entonces, ¿qué pasó? Pues miren, que yo fui yo y traté de imponer mis sentimientos, porque del Señor los creía. El clima cálido, las relaciones humanas, la forma de saludar y de darse la paz. Yo me considero muy autor de esto en la renovación. La gratuidad, la liberación de la culpa, la justificación gratuita. En todo esto yo tuve que ser, y lo he sido siempre, pues fuerte, tuve que ser duro, y no he cedido nunca delante de nadie, porque si hubiera cedido, yo no hubiera podido rezarle a Dios más. Nunca había podido hacer una oración, porque me consideraría un traidor. Pero digo yo, pero tú eres igual que yo. Todos tenemos dentro de nosotros esa dimensión del espíritu. Sobre todo si has encontrado la clave. Si has encontrado la clave, tú tienes un camino. Tú sabes lo que te ha dicho el Señor. Tú sabes lo que hay dentro de ti. Tú tienes una experiencia. Tú puedes dar un testimonio. Tú no eres un cristiano pasivo. Eres un cristiano activo. Y puedes predicar y puedes dar ese testimonio. ¿Por qué? Porque te lo pone el Señor. Y si a ti alguna cosa te hace traicionar lo que tú sientes en tu corazón por obra del Espíritu Santo, pues sencillamente estás fuera de sitio. Y no puedes rezar con tranquilidad de conciencia porque el Señor es así. Pues bien, hermanos, tan sencillito como esto, el querigma nos hace entender la clave para llegar a comprender los grandes misterios de la carta a los romanos y de todas las demás cartas de San Pablo. Que el Señor nos ayude a penetrar en estos misterios porque, claro, pues no son cualquier cosa. Son obra del Espíritu en nuestros corazones.